Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos vean y donde quiera que nos vean. Mi nombre es Juan Andrés Rivera y el día de hoy estaré presentando la síntesis de número. Este proceso es inverso a lo que habíamos visto previamente, que era el análisis de número. En la síntesis de número nos van a dar un grado de libertad y nosotros tendremos que proponer todos los mecanismos que cumplan con esa condición, a diferencia de lo visto la sesión pasada, donde proponía el mecanismo y ustedes calculaban los grados de libertad. Antes de entrar con ejemplos específicos, me gustaría dejar un poco de fundamento teórico para que esto quede más claro. Entonces procedemos a compartir. Para la síntesis de número, yo necesito especificar el número de grados de libertad que deseo encontrar. Y para eso tengo que partir de una hipótesis para que, pues obviamente no tenga un conjunto de soluciones infinito. Esto implica, para lo que vamos a hacer en este video, que la hipótesis corresponde a cuando se tienen juntas completas los grados de libertad son impares cuando el número de eslabones Esta hipótesis es útil porque ya de entrada nos permite excluir una serie de mecanismos. Por ejemplo, no vamos a tomar en cuenta todos aquellos mecanismos que tienen media junta, como las levas o algunos contactos fijos, ¿no? Asimismo, en esta hipótesis, si logramos probarla correcta, básicamente va a pasar que si yo tengo un número de grados de libertad impar, todos los casos impares se pueden descartar, ¿no? Y solamente analizaría los pares. Para eso, para probar si esta hipótesis es correcta, yo necesito realizar una matriz de doble entrada, una tablita, donde voy a estar prácticamente analizando cuatro casos, ¿no? Por un lado, voy a tener el número de eslabones par e impar, y los voy a anotar aquí, o sea, L par o L impar. Lo mismo para los grados de libertad, que es la otra cantidad que deseo probar. En este caso tengo M par y L impar. Obviamente lo que yo necesito mostrar es que las juntas sean un número, mostrar que J es un número entero, porque dijimos específicamente que vamos a tener juntas completas. Si yo obtengo un valor de J que no es un número entero natural, básicamente pues no es un caso y pues aquí lo que vamos a hacer es colocar un no. En caso de que se cumpla la hipótesis, para estos casos, vamos a trabajar con un sí, ¿no? Entonces, pues obviamente nosotros esperaríamos que cuando M es par, L sea impar. Aquí haya un sí, acá hay un sí también porque L par, M impar. Y en los otros casos donde la paridad es igual, pues obviamente podríamos sugerir que pues ahí no se va a corroborar, ¿no? Bueno, entonces tenemos que definir unas cosas. Primero tenemos que definir que el número de eslabones es un número entero natural, porque pues no podemos hablar ni de eslabones fraccionarios ni de eslabones negativos, ¿no? Esto es por la naturaleza de los propios eslabones. Básicamente los eslabones solamente se pueden contar con los números 1, 2, 3, 4, 5. Tampoco podemos hablar del eslabones de 0 eslabones, ¿no? Grados de libertad. Los grados de libertad también tienen que ser números enteros naturales. No podemos hablar de un grado de libertad inmedio, hablamos de 1, 2, 3. Asimismo, realmente aquí, más bien, no solamente son naturales. Los grados de libertad pueden ser números enteros, ya sean positivos, negativos o incluso cero, tal y como lo probamos en la clase pasada, ¿no? A lo que sí me restringe la hipótesis, y esto es
por la propia hipótesis es que J también va a ser, o sea, el número de juntas va a ser un entero natural por hipótesis, ¿no? Entonces, si yo encuentro una expresión donde me arroja el valor de J, que no es un entero natural, me contradice la hipótesis y es ahí donde ese caso se desecha, ¿no? Para facilitarme la prueba de la hipótesis, además de yo manejar los 4 casos, voy a definir lo que es un número par y un número impar y sobre todo vamos a despejar la ecuación de Grubler para J. Nosotros tenemos que la ecuación de Grubler es igual a 3 por L menos 1 menos 2J, ¿no? Entonces podemos despejar para J, podemos pasar sumando J para acá y luego se puede pasar la M para el otro lado, ¿no? Entonces tenemos aquí 2J es igual a 3 por L menos 1 menos M. Y finalmente dividimos entre 2 y nos queda 3 medios de por L menos 1 menos M sobre 2. Entonces, este valor de J yo lo voy a usar para probar cada uno de los casos, los cuales vienen a continuación. Empecemos. Caso número 1. En el caso número 1, si ustedes ven la tabla, L par y M par. Ok, ¿cómo definimos un número par o un número impar? En este caso, primero tengo que definir dos números que nos van a servir de auxiliares. L minúscula, que va a ser un número entero natural, y M minúscula, que también lo va a ser. Entonces, con esto, yo, al definir no solamente la naturaleza o el conjunto al que pertenecen estos números, sino también saber que pues si L es par y M impar, o sea, L par y M par también, nosotros lo que tenemos es entonces que L es un número par, o sea, 2 por L. Si L es un entero natural, 2L es un número par. Y en el caso de M, pues 2M también. Y estas son las expresiones que se van a meter acá. Entonces, aquí va a ir J es igual a 3 medios de L mayúscula, que es 2 veces L minúscula por definición, y acá nosotros vamos a tener 2M minúscula, ¿no? Y ya pues aquí nada más sigue la simplificación algebraica. No se olviden que aquí aplico ley distributiva. 3 medios por 2L, pues aquí me va a quedar 3L, que es un número perfectamente entero. Luego tengo menos 3 medios y luego al final 2M entre 2, pues es M. Esto sería un número perfectamente entero de no ser por este 3 medios. ¿Por qué? Porque este 3 medios no es un entero natural. Y esto obligaría a que hubiera una semijunta, lo cual ya dijimos que no. Por lo tanto, efectivamente, L par y M impar no puede ser, y esto lo anotamos aquí en la tabla. Siguiente caso, que ese sí se debería de cumplir, es L par y M impar. Entonces, L par y M impar. Aquí lo ponemos, ¿no? Caso número 2. L par, M impar. Y lo definimos de la siguiente manera. Ya hemos definido que L es entero natural y M también. Pasan así en todo el proceso. L par, pero M es impar y la manera de definir un número impar es de esta manera. Estos valores se vuelven a introducir en la ecuación despejada de Grubler. Aquí tenemos igual 2L menos 1 y aquí vamos a tener en M mayúscula 2M más 1, todo arriba de la fracción, todo dentro de la fracción. Y pues ahí está, ¿no? Ahora se aplica ley distributiva de ambas maneras. Primero, aquí, este 3 medios multiplica estos dos y este 2 divide también ambos valores, ¿no? Junto con este negativo. Entonces aquí vamos a tener 3 medios de 2, ya dijimos que es 3L, menos 3 medios, y luego está 2M entre 2, pues es M por el negativo menos M, y finalmente menos 1 medio, ¿no? Ahora, aquí tenemos 3L menos M, y finalmente 3 medios menos 1 medio es menos 2, que también es un número entero, ¿no? Por lo tanto, J aquí sí es un entero natural, ¿no? Y por lo tanto, este caso sí se cumple, lo que ya habíamos dicho. Para un grado de libertad impar, necesito un número de eslabones par. Y esto de aquí sí se cumple. Vamos con el tercer caso. ¿Qué tiene el tercer caso? Bueno,
Para el tercer caso, yo ya voy a trabajar con un L impar, pero un M par. Esto también debería cumplirse. L impar es 2L más 1, minúscula, y M pues es 2 por M minúscula. E igual, esto se va a meter en la expresión. Al inicio pues puede ser que haya sido un poco elaborado hacer la introducción, pero ya después se vuelve repetitivo, ¿no? Igual, ya me voy a ir más rápido. No más que aquí hay que tener mucho cuidado porque estamos sustituyendo L mayúscula. Y L mayúscula es 2 por L más 1. Y no hay que olvidar que L mayúscula le restas 1. Eso ya está en la ecuación porque esto es L mayúscula. Es L menos L mayúscula menos 1. Y del otro lado, pues M mayúscula es 2M. Esto se divide entre 2. Vemos entonces que aquí fácilmente los 1 se cancelan, lo que nos da pie a 3 medios de 2, pues es 3. L y 2 medios de 2 pues es 1. Ya está. Esto también es un número entero. Y este caso sí cumple con la hipótesis. Es decir, si yo tuviera la misma condición de puras juntas completas y yo tuviera que trabajar con un número de grados, con un número de eslabones impar, esto me generaría a fuerzas un número de grados de libertad par, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajo con eslabones para que me generen 2, 4, 6, etcétera, con junta completa, yo para eso necesitaré un número impar de eslabones, ¿no? Bien, ahora sí, continuemos con el último caso. El último caso, que va a ser el 4, vamos a tomar que ambos son impares. Entonces aquí vemos que L lo tenemos que definir como 2L más 1 y M mayúscula como 2M más 1 también, ¿no? Bueno, aquí lo que sigue, es pues sustituir, igual, como siempre. J es igual a 3 medios por 2L más 1 menos 1, porque acuérdense que sigue siendo, y acá vamos a poner 2M más 1 entre 2, ¿no? Entonces, naturalmente, la primera parte queda igual, 3L, donde se termina cancelando el 1, ¿no? Bueno, aquí no quedó tan clara la cancelación. Vamos a mejorarla. Y salió igual, ¿eh? Ahí está. 3 medios de 2, pues es 3L, ¿no? Y acá tenemos una ley distributiva, donde efectivamente primero nos queda menos M, pero luego nos queda menos un medio. Ay, parece una Z. Por lo tanto, J no es parte de los enteros naturales. Y esto hace que el caso 4 no entre dentro de las restricciones, ¿no? Muy bien. Ahora, conocida esta restricción, lo que vamos a hacer nosotros es ya ahora sí ya entrar de lleno a lo que es el problema número 9, donde el problema número 9 nos dice que determinemos número y orden, o sea, cuántos de cada cuántos binarios, cuántos ternarios, cuántos cuaternarios, eh, para poder producir un mecanismo de un solo grado de libertad. Así que el objetivo de este problema es que m sea igual a 1. Y al ser m igual a 1, yo sé que m es un número impar. Y si m es un número impar, pues L tiene que ser un número par, ¿no? En consecuencia. Esto, pues, de acuerdo con la hipótesis que acabamos de trabajar. Ahora la pregunta es, ¿y cómo vamos a saber cuál es, a ciencia cierta, cuántos de cada cual? Nomás lo único que sabemos es que L, de entrada, puede ser puede ser un eslabón, perdón, mentira, pueden ser 2, 4, 6, 8 eslabones, ¿no? Hemos limitado, acuérdense, el problema a 8 eslabones. Lo hemos delimitado así, ¿no? Pero ahora, otra cosa importante es, ok, ya que tenemos esto de acá, ya que tenemos bien definido este problema de acá, ¿cómo sabemos, pues, para 2 eslabones, cuántos binarios y cuántos ternarios? De 4, cuántos binarios, cuántos ternarios, cuántos cuaternarios, y así sucesivamente, ¿no? Y para eso, lo que vamos a trabajar es darle una continuidad a la ecuación de Grubler. Primero, hay un hecho muy importante,
Y este hecho importante es que, pues el número de eslabones tiene que ser igual, y esto hasta suena axioma, al total de eslabones binarios, más ternarios, más cuaternarios, más pentagonales, más hexagonales, que es hasta donde yo estoy limitando el orden de los eslabones. Como les digo, puede sonar un poquito axiomático, pero créanme, esto sí nos va a servir, ¿no? Esta es la primera ecuación. La segunda ecuación tiene que ver con las juntas, y en este caso hay una restricción. La restricción de las juntas sabemos que tienen que ser juntas no solamente completas, también queremos juntas sencillas. Juntas no solo completas, sino sencillas. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, tomemos en cuenta que un eslabón binario, pues tiene dos juntas, ¿no? Un eslabón ternario tiene tres juntas. Un cuaternario tiene cuatro juntas y así sucesivamente, ¿no? Ustedes ya entienden para dónde va la cosa. Entonces podríamos decir, pues está fácil, profe. Así como nosotros cuantificamos, así como nosotros cuantificamos el número de eslabones, también podemos cuantificar el número de juntas a partir del número y tipo de eslabones. Para el número total de juntas, yo sé que son el binario me va a producir 2, el ternario me va a producir 3, el cuaternario me produce 4 y pues por lógica el pentagonal 5 y el hexagonal 6. Sin embargo, dijimos que son juntas sencillas y pues los eslabones no están de manera separada. Por ejemplo, si junto, no sé, aquí tienen, aquí vamos a meter un mecanismo de 4 barras, que tenga un binario, un ternario, un cuaternario y finalmente pues con esto, aquí voy a meter otro ternario que sería la bancada, ¿no? Aquí sería interesante ver, aquí también metemos, por ejemplo, metemos otro binario y la bancada. Bueno, entonces la bancada cuaternaria. Si nosotros cuantificamos este mecanismo, rápidamente vemos que el mecanismo tiene un binario, no mentira, tiene dos binarios, ¿no? Tiene dos binarios que son este, que es este, ¿no? Luego tiene uno ternario, que es este, y tiene dos cuaternarios, porque tenemos la bancada y tenemos este, ¿no? Entonces, es un mecanismo es un dispositivo por lo menos de 5 eslabones. Ahora, entonces diríamos, ok, si hay dos binarios, un ternario y dos cuaternarios, pues yo podría asumir que esto va a tener 4, 7 y 15, ¿no? Que tendría 15. Ah, por cierto, aquí se me olvidó también fijar este, ¿no? Vamos a decir que hay otro, en vez de binario, en vez de cuaternario sería una bancada pentagonal, ¿no? Entonces aquí, este es nada más un ejemplo, ¿no? Entonces aquí tenemos uno y aquí tenemos este de acá, ¿no? Les juro que este mecanismo se me acaba de ocurrir, no es algo que... Y pues obviamente aquí voy a bajarle uno al conteo y pues va a ser uno. Y me di cuenta, entonces 4 más 7 más 5 es 12, 16, ¿no? Pero si ustedes cuentan cuántas juntas en realidad hay, van a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sospechosamente la mitad. Es decir, pueden decir, pues esto simplemente lo dividimos entre 2, profe, y ya está. Pero hay que explicar por qué entre 2. Y la razón es que si ustedes se dan cuenta, todas las juntas están compartidas por dos eslabones. Por lo tanto, en vez de que se duplique el 16,
Al ser todas compartidas, al ser todas sencillas, compartidas por dos eslabones, pues vemos efectivamente que la división entre dos está físicamente justificada, ¿no? Y ahí está precisamente la ecuación que nos sirve para cuantificar juntas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aquí es donde viene un poquito la parte ya del álgebra, ¿no? Primero, tenemos dos expresiones para J. Tenemos la expresión número 2 de J, perdón. Ok, luego ya no puedo escribir, ok. Y pues esta sería la ecuación número 2, ¿no? Bien, entonces, si se dan cuenta, tenemos dos definiciones para J. Una de ellas es la ya conocida ecuación de juntas, que acabamos de... Y la otra es la ecuación despejada de Grubler. Esa ecuación despejada de Grubler es la que yo tengo aquí, también está en términos de J. Esto me va a servir para unir los eslabones con el número total de links, pero también el número total de grados de libertad, ¿no? Y esto se pone acá, y pues ambas están en términos de J, por lo tanto, esta J ya la puedo quitar, y aquí yo ya acabo de formar mi ecuación. Tenemos dos expresiones para J. Aquí algo importante con esto es que a mí me permite ya vincular el tipo de eslabón con el número de eslabón y el número de grados de libertad, que es justamente lo que me sirve para resolver el problema. Por lo tanto, aquí nos vamos a enfocar ahora en esta parte y vamos a hacer un poquillo de álgebra. Realmente muy poco, y es multiplicar todo por 2. Así que de este lado me queda así, quito el denominador, en pocas palabras, y del otro lado pues me va a quedar 3 por L menos 1 menos M, ¿no? Y esta va a ser mi ecuación número 3. Ahora, vean ustedes que esto también se puede escribir como 2b por 3t más 4q más 5p más 6h es igual a 3l por menos 3 menos m. Bien. Ahora vamos a hacer una especie de suma y resta, porque vamos a generar una ecuación que me permite encontrar primero los eslabones de orden superior. Sabemos que la ecuación número 1 me suma todos los eslabones, o sea, L va a ser igual a B más T más Q más P y más H, ¿no? Voy a hacer un poco de campito aquí porque me va a servir. Bien, entonces tenemos la ecuación 3 con la ecuación 1. Para eliminar, para en esta parte el número de eslabones binarios, pues sé que tengo que multiplicar por 2. Ahorita quito esto, van a ver por qué. Multiplico por 2 todos los términos y finalmente vamos a restar para que se pueda cancelar. Esto que estoy haciendo aquí es una eliminación algebraica entre dos ecuaciones, como lo harían en el método de suma y resta. Entonces aquí tendríamos 3 menos 2, pues es 1, ¿no? 4 menos 2 es 2, 5 menos 2 es 3 y así sucesivamente, ¿no? Y del otro lado, vean ustedes que me va a quedar L menos M menos 3. Y esta ecuación es la que me sirve para un número general de grados de libertad. Esta le vamos a llamar la ecuación número 4. Y finalmente, la que nos va a servir específicamente para este problema es que M, yo voy a tener que M es igual a 1. Como ya dijimos, queremos encontrar todos los mecanismos que me generen un grado de libertad. Por lo tanto, aquí me queda T más 2Q más 3P más 4H y pues aquí me queda L menos 1 menos 3, o sea, L menos 4. Y esta es la ecuación número 5. Esta ecuación nos sirve para encontrar todas las combinaciones
de eslabones superiores. Y finalmente, ¿cómo obtenemos los eslabones binarios? Pues fácil, complementando con la ecuación de eslabones totales, o sea, B más T más Q más P y más H. Por lo tanto, primero vamos a encontrar todos los eslabones de orden superior y ya que los hayamos encontrado, pues simplemente este total se lo restamos al número de eslabones que queremos analizar en cada caso y eso ya nos va a dar los eslabones binarios que estamos buscando. Muy bien. Entonces, vamos a pasar ahora sí a los casos concretos. Dijimos que por la hipótesis no puedo tomar números impares, por lo tanto me salto el 1 y empiezo el caso L igual a 2. Si L es igual a 2, lo que voy a hacer es tomar la ecuación número 5 y pues obviamente empezar a sustituir. T más 2Q más 3P más 4H es igual a pues L menos 4. L es igual a 2, 2 menos 4 y 2 menos 4 es igual a menos 2. Aquí tenemos un pequeño problema porque pues no podemos hablar de número negativo de eslabones como ya dijimos. Porque pues obviamente para que la suma de esta expresión T más 2Q más 3P más 4H me dé menos 2, bajo las condiciones ya establecidas, pues alguno de esos números tiene que ser negativo. Pero T, Q, P, H no pueden ser negativos. ¿Qué significa esto? Que en realidad no hay mecanismo con dos eslabones que cumpla este criterio, ¿no? Entonces, vamos a empezar este caso con un no hay. Aquí está la argumentación lógica para demostrar que efectivamente no tenemos eslabones de un caso de un grado de libertad con dos eslabones y revolutas completas, ¿no? Vamos ahora con el caso en el cual L es igual a 4. Acuérdense que estamos con los pares. Los impares ya están descalificados, ¿no? Por la hipótesis, igual, metemos la ecuación de grados superiores, de eslabones superiores, y pues sabemos que L es igual a 4. 4 menos 4 igual a 0. Y pues dices, profe, eso tampoco se puede. Pero ojo, aquí lo que estamos probando es que T, Q, P y H es igual a 0. Todos son igual a 0, lo cual es posible. ¿Por qué? Porque tengo una segunda ecuación, donde el total de eslabones es B más T más Q más P y más H, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que todos estos términos se hacen 0, ¿no? ¿Y cuál es el único que queda libre? B. Y L pues es igual a 4. Por lo tanto, el número de eslabones binarios es 4. Y la única posibilidad donde yo puedo tener un grado de libertad con puras juntas de revoluta es con 4 binarios. ¿Y qué caso es ese? Ese caso corresponde precisamente a un mecanismo de 4 barras articulado, ¿no? Vean ustedes, aquí está el mecanismo de 4 barras y ustedes pueden probar por ecuación de Grubler, que es un grado de libertad. Tenemos pues, lo más importante, las 4 barras, ¿no? Una de ellas es la bancada, la 2 es la entrada, la 3 es el acoplador y el 4 es la salida. Y esa es la única combinación posible para L igual a 4. Bueno, entonces hasta ahorita ya dimos con un mecanismo, probablemente uno al cual ya estamos muy familiarizados, un poco acostumbrados. Cero sorpresas hasta ahora, ¿no? Pero ahora vamos a pasar con el caso de L igual a 6. Bien. Ahora, aquí lo que nosotros tenemos es igual la misma ecuación, pero ahora L menos 4 pues tiene que ser 6 menos 4 y esto da 2. Bien, aquí es donde se pone interesante, porque nosotros tenemos que deducir qué combinaciones de eslabones me pueden dar como resultado un 2, siendo T, Q, P y H obviamente valores enteros, naturales, ¿no? Sí se da enteros, simplemente, ¿no? Enteros no negativos, porque también pueden ser 0. Primero, lo más fácil, dices, ok, profe, un caso es donde yo tengo dos ternarios, porque al tener dos ternarios y haciendo todo 0,
se cumple la condición y efectivamente t igual a 2 más todo 0, pues da 2, ¿no? Entonces q es igual a 0, p es igual a 0 y h es igual a 0. Pero es la única combinación. Pues una breve inspección nos da cuenta que yo también puedo tomar q igual a 1, porque 2 por 1 igual a 2. Entonces, pues, t es igual a 0, p es igual a 0 y h es igual a 0. Y ahora, pues, si yo hago todo 0, pues p no me va a dar un número entero al dividir y h tampoco, ¿no? Entonces, h y p solitas no podrían entrar. Y ya no se puede hacer ninguna otra combinación. Por lo tanto, tenemos dos tipos de mecanismos, el tipo número 1 y aquí nosotros tenemos el tipo número 2. Bien, para el tipo número 1, además de todo esto, pues ya aquí tenemos un total de 2 eslabones. Hay que aplicar todavía la ecuación del total de eslabones, ¿no? Porque no hemos encontrado el número de binarios. Pero pues sabemos que el número superior, no, esto no es 0, es 6. El número superior pues es 2 y pues sabemos que el resto tienen que ser binarios, ¿no? Entonces, en el primer tipo nosotros tenemos 2 ternarios y 4 binarios, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podríamos dibujar este tipo de la siguiente manera. Decimos, ok, vamos a meter esta bancada binaria. Aquí ya gastamos un binario, nos quedan 3, ¿no? Y luego aquí metemos un eslabón binario, nos faltan 2. Aquí podemos meter otro eslabón binario, nos falta un binario. Y vean ustedes, por ejemplo, aquí podemos meter un eslabón ternario. Aquí podemos meter otro eslabón ternario. Y pues, si se dan cuenta, ya tenemos 5. Y todavía tenemos que conectar. Por lo tanto, aquí yo lo que puedo hacer es, nos falta un binario, pues lo podemos poner acá sin ningún problema, ¿no? Y estos dos ternarios los puedo unir. Entonces voy a borrar esto de acá para hacer este eslabón más grande. Y vean ustedes que aquí yo ya tengo un eslabón de 6 barras, ¿no? Que corresponde precisamente con el tipo número 1. Lo podemos contar. Tenemos un eslabón que es la bancada, este binario, este ternario, este binario, este otro binario y finalmente la salida. Son 6 eslabones. Y pues tenemos cuántas juntas enteras. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que además tienen que ser juntas sencillas. Por lo tanto, podemos garantizar que en todas las juntas van a estar conectados solamente 2 eslabones. Y ya esto se puede comprobar con la propia ecuación de Grubler. Ya de vuelta, m es igual a 3 por L menos 1 menos 2J, ¿no? Entonces tenemos 3 por 6, que es el número de eslabones menos 1, menos 2 por 7, ¿no? Y esto da 15 menos 14 y efectivamente me confirma que este es un mecanismo de un grado de libertad. El tipo 2 no es tan común, de hecho, hipotéticamente debería existir, pero no tiene tanta aplicación. En este caso, igual, vamos a ver cuántos binarios tendría. ¿Ok? Esto me da 6, obviamente. Aquí los superiores dan 1 porque es un cuaternario y en consecuencia vamos a tener 5 binarios, ¿no? Y en este caso, pues ya les dejo a ustedes, a la audiencia, que si encuentran un mecanismo tipo número 2 o lo visualizan, háganme el favor de compartirlo y ya en un video editado podría yo, y, muy probablemente van a encontrar su contribución, ¿no? Obviamente todo y con cita, citado su trabajo, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí ya tenemos la síntesis que hicimos para L igual a 6. Ahorita tenemos el mecanismo de 4 barras y este mecanismo de 6 barras tipo 1, ¿no? Bueno, finalmente vamos a pasar a con L igual a 8, ¿no? Y pues si manejamos con L igual a 8, lo que vamos a tener es precisamente lo mismo. Tenemos entonces T más 2Q más 3P más 4H y esto es igual a L menos 2, ¿no?
No, era L-4. Y aquí, pues, esto es 8 menos 4 y esto da 4. Obviamente, esto también abre posibilidad a diferentes combinaciones. Por ejemplo, una sencilla es que t sea igual a 4. Si t es igual a 4, pues sabemos que todos los eslabones de orden superior van a ser más superior, pues también van a ser igual a 0. Luego tenemos, ok, con q podríamos decir, pues también dos cuaternarios, por supuesto, porque 2 por 2 es igual a 4, y esto haría que el resto de los órdenes sea igual a 0. El pentagonal por sí solo no me puede generar un número entero, pero para el caso de h tenemos 4h igual a 4, puede ser 1 hexagonal, y ya pues los demás órdenes inferiores a este, pues van a ser también igual a 0, ¿no? Bien. Sin embargo, podemos también hallar combinaciones entre diferentes tipos de eslabones superiores. Por ejemplo, ¿qué tal si les digo que se puede un cuaternario? 2 por 1, ¿no? Obviamente los pentagonales y los hexagonales quedarían fuera de cuestión, pero si tienen 2 por 1, sabemos que t también me genera un entero, 2, porque tenemos 2 más 2 por 1, también es una combinación que da 4. P y H dan 0 para este caso, ¿no? Y falta otro caso, faltaría otro caso. De hecho, sí, también tenemos que tomar en cuenta que se puede un, 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 un ternario y un pentagonal, porque aquí tendríamos, esta es la combinación en la que toma un poquito más de tiempo verla, ¿no? 1 más 3 por 1 da 4. Y ya pues, Q, los órdenes pares, serían igual a 0. Y efectivamente estos son los cinco, los cinco tipos principales. Aquí lo que les voy a quedar a deber es hasta cuántas combinaciones pueden generar o existe algún patrón para saber, por ejemplo, aquí sabemos que fue una sola, ¿no? Aquí fueron 2 tipos y aquí fueron 5, ¿no? Entonces, vemos que no hay un patrón tan definido, sin embargo, no conozco, pues, la regla que me diga, ¿sabes qué? Párale hasta aquí porque ya tienes todos los tipos, ¿no? Entonces, pues se convierte ya para órdenes superiores en un ejercicio de prueba y error. De hecho, si también se dan cuenta, y lo vimos desde el D6, no todos los órdenes o todos los tipos más bien son útiles para la ingeniería. Por ejemplo, en el caso del octagonal, estos dos tipos no se usan tanto. Mentira. No se usa este, que tiene hexagonal, y no se usa mucho tampoco este, que es el que tiene pentagonal. Pero son combinaciones hipotéticas en las cuales si ustedes encuentran el mecanismo, les puede servir, ¿no? Y pues sabemos que tenemos un total de 8 eslabones. Si aunque ustedes aquí ya usaron 4, sabemos que quedan 4 binarios. Aquí usamos 2, nos quedan 6 binarios. En teoría que usaron 1, les quedan 7 binarios. Aquí, por ejemplo, ojo, usaron 3, nos quedan 5 binarios. Y finalmente aquí hipotéticamente usaron 2, nos quedan 6 binarios. Entonces, prácticamente esos son todos los tipos que estábamos buscando para poder resolver el problema 9, donde específicamente se cumple con las hipótesis y con las restricciones ya comentadas. Técnicamente o teóricamente, ¿qué dice? No. Hipotéticamente, todos los tipos que se pueden generar con las condiciones establecidas, mecanismos planos, de un grado de libertad, conjuntas revolutas, hasta de 8 eslabones y con orden hasta el hexagonal, pues aquí tenemos los casos, ¿no? Un solo tipo de 4 eslabones, 2 tipos de 6 barras y 5 tipos de 8 barras, ¿no? Ya habiendo también discutido cuáles son los casos más posibles. Ahora, habiendo hecho esta síntesis, lo que también vale la pena hacer es, ok, pero no siempre me van a servir los mecanismos de pura junta revoluta. Y sí, cierto, tampoco me van a servir los mecanismos, a veces voy a necesitar uno de junta, de media junta, y también se vale, ¿no? Y para eso presentamos lo que son las variedades. Para concluir este video, hay 3 tipos de variedades que vamos a estar trabajando. Los isómeros, las inversiones, y también vamos a estar manejando transformaciones. Vamos a empezar con los isómeros.
Los isómeros, como esto viene de la química, porque acuérdense, por ejemplo, el caso del isobutano. En el isobutano, nosotros tenemos una cadena, es un alcano, tenemos 4 carbonos, ¿no? De ahí viene el concepto. Y pues aquí tú puedes llenar 3 hidrógenos y el carbono. Este carbono está en medio, por lo tanto se llena con 2. Este carbono está en medio, se llena con 2. Y finalmente este se puede volver a llenar con 3. La fórmula compacta pues son 4 carbonos y 10 hidrógenos, ya sumando este 3 y estos 2 y también este 3, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un cierto número de carbonos y un cierto número de hidrógenos, tal y como pasa en el caso de los mecanismos, tantos binarios, tantos ternarios, tantos cuaternarios, ¿no? En el caso de los isómeros voy a tener siempre el mismo número de ternarios, el mismo número de binarios, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que cambia es el acomodamiento. No siempre se van a acomodar de la misma manera y ahorita voy a explicar por qué. El butano tiene un isómero que no se ve a simple vista por la fórmula compacta. Pero si ustedes reacomodan la cadena de tal manera que quede así, ustedes van a seguir teniendo este mismo. Pero ahora, vean ustedes que ya no es una cadena completamente lineal, sino que aquí tiene una ramificación. Bueno, este compuesto se llama N-isobutano y tiene propiedades físicas distintas al butano, a pesar de tener los mismos átomos en su mismo número. De manera análoga ocurre aquí con los isómeros de mecanismos. Los isómeros sobre todo los vamos a encontrar no tanto en 4 barras porque realmente no hay mucho que se pueda hacer, pero en el caso de 6 barras nos ofrece la primera situación. Aquí tenemos 6 barras del tipo 1 donde hay 4 binarios y 3 ternarios, 2 ternarios, ¿no? Pero estamos hablando de 2 acomodamientos diferentes. Si ustedes se dan cuenta, el acomodamiento de Stephenson y el acomodamiento de Watt a simple vista parecen, dice, ¿para qué hago esta distinción? Pero ya si lo ven más de cerca, el eslabonamiento Stephenson, una diferencia que brinca, por así decirlo, es que en el caso de Watt yo tengo una conexión directa entre los 2 ternarios y en Stephenson siempre va a haber un binario que separe los ternarios. Y en este caso, de este lado hasta voy a tener 2 binarios. Esa es la diferencia entre Stephenson y Watt. Y pues ya esa diferencia de acomodamientos le va a dar diferencias físicas, un comportamiento mecánico diferente, ¿no? Por eso la analogía de isómero entra bien. Ahora, también nosotros podemos hablar, bueno, del caso de la bancada, ojo, el mecanismo no es mecanismo hasta que pongamos la bancada, pero el tema de la bancada me gustaría manejarlo más adelante. Así que ahorita quédense con la idea de los puros acomodamientos, ¿no? Lo mismo aquí tenemos los isómeros para mecanismos de 8 barras. Vean ustedes que hay algunos del caso 3, otros del caso 4 y otros del caso 5, dependiendo pues de los eslabones. Por ejemplo, el primer isómero vemos que es del tipo 5 porque tiene 2 binarios y 3 ternarios. Y el segundo también es tipo 5, pero el acomodamiento es diferente, lo que hace que se considere un isómero. Este también es tipo 5, tenemos ya 3 isómeros del tipo 5, ¿no? Igual para el cuarto mecanismo. Bien, también este es tipo 5, tenemos 5 isómeros, pero el 6 ya vemos que es de tipo diferentes, tipo 3. Este tipo 3 puede también tener un acomodamiento diferente, como vamos a ver más adelante. Otro de tipo 5, y el octavo, el que está en la segunda fila, cuarta columna, tiene 5 binarios, 2 ternarios y un cuaternario. Ese es tipo 4. Pero vean ustedes que el tipo 4 puede tener diferentes acomodamientos, y aquí hay otro acomodamiento para el tipo 3, ¿no? Estos son todos los isómeros posibles para tipo 3, tipo 4 y tipo 5. Ya como dijimos, tipo 1 y tipo 2 no son de uso tan común para mecanismos de 8 barras, pero pues si los encuentran, también se agradece su contribución, ¿no? Y bueno, pues, isómero es simplemente mismos eslabones, mismo tipo, diferente acomodamiento. Ahora vamos a pasar al concepto de transformación.
que pues, está muy de moda, ¿no? Pero transformarse no solamente está hablando de un proceso espiritual, sino también estamos hablando de un proceso físico. Para las transformaciones, usualmente, si voy a cambiar no, el número de nodos o el número de eslabones para producir diferentes grados de libertad. Digamos, son trucos para poder llegar a otros tipos de mecanismos. Por ejemplo, podemos partir de puras juntas de revoluta en la parte de la izquierda, donde tengo un manivela balancín. Más adelante en otro video voy a explicar eso. Pero lo importante aquí es que la entrada va girando completamente mientras la salida va oscilando entre dos posiciones. Y tú dices, ok, ¿qué pasa si yo aplico la transformación que viene arriba? Que dice, las juntas de revoluta pueden transformarse por juntas prismáticas, o sea, por junta de deslizamiento, que hasta ahorita los puros mecanismos que hemos producido con la síntesis, pues son como los que están aquí a la izquierda. Entonces, ¿qué hago para poder meter una corredera que tenga un comportamiento similar? Bueno, pues lo que debo de hacer es quitar el balancín y sustituirlo por una corredera. De todas maneras, la corredera sigue siendo un eslabón. No hay un número de cambio de eslabón. Lo único que cambia es el tipo de junta, que también es una junta de orden superior. Por lo tanto, aquí no hay ningún cambio de grados de libertad porque realmente no estoy cambiando ni número de nodos ni número de eslabones. Lo único que estoy haciendo es convirtiendo una revoluta en una corredera. Tan tan. Siguiente transformación. Estas reglas que vienen a continuación van a dar pie a lo que es el mecanismo de leva, que tampoco, así como el manivela corredera, no entra dentro de la síntesis de hipótesis básica. Tenemos que aplicar una transformación, una serie de transformaciones para llegar a ella. Por ejemplo, segunda regla, porque la primera ya la mostré antes. Una junta completa puede reemplazarse por una media junta incrementando los grados de libertad en uno. Eso matemáticamente se puede probar utilizando lo que es la regla de Grubler. Sin embargo, también yo recomiendo que aquí nosotros apliquemos lo que es perdón, aquí apliquemos lo que es simplemente la visualización. Vean ustedes que nosotros vamos a partir de una vez de un mecanismo de 4 barras, ¿no? Y aquí lo que está diciendo es que, por ejemplo, una junta completa la vamos a cambiar por una semijunta. El mecanismo de 4 barras articulado sabemos que tiene un solo grado de libertad. ¿Qué pasa si nosotros quitamos esta junta? Bueno, aquí tenemos entonces un eslabón, pero aquí, por ejemplo, en vez de la junta, tengo una semijunta y aquí tengo esta conexión con este eslabón acá abajo. Si nosotros hacemos esto, lo que va a pasar es que tenemos 1, 2, 3, 4 eslabones. No hemos quitado ningún eslabón, pero cambiamos la junta entera que teníamos por una semijunta. 1, 2, 3, y aquí le vamos a poner 3,5, ¿no? Este mecanismo nosotros podríamos esperar por la ecuación de Grubler, que va a tener 2 grados de libertad, no solamente por la regla que tengo aquí, porque es justo lo que estoy probando. Seguimos teniendo 4 juntas, pero 4 eslabones, pero ahora tenemos 3 juntas y medio. 4 menos 1 da 3, por 3 da 9, pero 2 por 3,5 da 7. Y esto me da un total de 2. Entonces, si yo meto aquí una entrada, lo que va a pasar es que la salida no solamente va a oscilar, sino también va a tener un movimiento de deslizamiento, ¿no? Y va a consistir en un mecanismo relativamente complicado de controlar. Entonces, para poder regresar al grado de libertad, lo que también se puede hacer es quitar un eslabón. Por ejemplo, ¿qué tal si quitamos naturalmente el eslabón 4? Si quitamos el eslabón 4, lo que va a pasar es que aquí yo voy a tener este eslabón, luego tengo este otro eslabón, y al haber quitado 4, pues ya este está en contacto con acá, ¿no? Y esto es básicamente algo parecido a uno de los primeros problemas que hicimos, si no me equivoco, el 2 o el 3. Y además, pues tenemos la idea básica de cómo funciona un mecanismo de leva, ¿no? Y pues obviamente aquí bajo el grado de libertad de nuevo
y finalmente me va a quedar un grado. Una entrada y una salida donde la entrada va a ser la leva que está otra vez girando y la salida es la oscilación, ¿no? Entonces, así es como se genera un mecanismo de leva y seguidor se llama, ¿no? Entonces aquí está el mecanismo de 4 barras y cómo este se transforma en un mecanismo de leva y seguidor de un solo grado de libertad. Entonces, con estas transformaciones, yo ya he generado manivela corredera y yo ya he generado el leva y seguidor. Bien, otra cosa que se puede hacer es, también podemos llegar a mecanismos de juntas no simples. Y para eso, yo puedo hacer estas modificaciones. La primera de ellas dice, cualquier eslabón ternario o de orden superior puede contraerse a un orden inferior coalesciendo nodos. Esto es lo que se conoce como la contracción parcial. Esto creará una junta múltiple, pero no cambiará los grados de libertad del mecanismo. Vean ustedes, a la izquierda tenemos un mecanismo tipo Stephenson, pero ¿qué pasa si el eslabón 6, que es uno de los dos eslabones ternarios, lo contraigo de tal manera que sea binario? Lo que va a hacer aquí es que estos dos eslabones, que voy a marcar en rojo, han coalescido, colapsaron en uno acá. Aquí yo tengo una junta múltiple. Las dos juntas simples que yo tenía aquí van a juntarse en una doble. Entonces realmente no hay un cambio en los grados de libertad porque el conteo de juntas va a ser exactamente igual. Pero también tenemos lo que es la contracción total, que es básicamente extirpar el eslabón. En este caso, esa regla es básicamente lo que yo ya tenía atrás, de que si tú extirpas el eslabón, le bajas en 1 al grado de libertad. Esto también se puede demostrar por la ecuación de Grubler, ¿no? Pero lo podemos visualizar. Aquí tenemos un eslabón, un mecanismo de Watt. Le extirpamos el eslabón 6 y finalmente tenemos este eslabón de 5, este mecanismo de 5 barras, ¿no? Con una junta múltiple acá, donde entran 1, 3 y 5. Al hacer el conteo de Grubler, vemos que el número de grados de libertad baja de 1 a 0. Así que la manera más fácil de bajar en 1 los grados de libertad es extirpando un eslabón, no importa de qué orden sea. En el slide anterior expliqué que era para orden binario y aquí lo expliqué para orden superior. La contracción en 1 va a retener el número de grados de libertad. Esto puede ser útil sobre todo cuando queremos ahorrar espacio. Vean ustedes también que este eslabón este mecanismo que tengo acá es parecido, y esto lo vamos a ver más adelante, al quinteto E, porque dijimos que con el quinteto E nosotros no podíamos, no cumplía con las reglas de Grubler, pero hay una razón por la cual esto ocurre, y esto va a venir en el siguiente, en uno de los siguientes videos, ¿no? Finalmente tenemos las inversiones, que esto no tiene nada que ver con economía, ni finanzas, ni negocios. Es, pues básicamente, ok, ya que tenemos, isómeros, ya que tenemos transformaciones, las inversiones es una definición mucho más sencilla, es básicamente cambiar la ubicación de la bancada, ¿no? Por ejemplo, tomemos en cuenta este mecanismo manivela corredera, tal y como ya lo obtuvimos. ¿Qué pasa si este mecanismo manivela corredera de repente le cambio la ubicación de la bancada? La bancada no necesaria y va a ser el mismo número de grados de libertad. Va a ser el mismo número de eslabones y del mismo tipo. Incluso va a ser el mismo isómero y todo, ¿no? Lo único que cambio es la ubicación de esta bancada. En vez de pasarla acá, la puedo pasar acá. Este se conoce como un mecanismo de segunda inversión. Este mecanismo de segunda inversión también se conoce en inglés como Shaper Mechanism. Y lo vamos a estar analizando mucho. Igual el tercero, el mecanismo de tercera inversión con su eslabón y con su corredera móvil, ¿no? Que en este caso sería 1. Finalmente, el eslabón 4, pues, no se usa mucho, ¿no? Simplemente está aquí para fines instructivos, donde se fija, pues, este bloque, pero realmente no se usa mucho, ¿no? El eslabón 2, por su parte, es muy usado en mecanismos de retorno rápido, que se utilizan sobre todo en líneas de producción. Aquí el 3 es la entrada, el 1 va a ser la salida con su corredera móvil, ¿no? Y bueno, pues el mecanismo
de inversión 1, que es de donde partimos, el 2 y el 3 los vamos a estar viendo mucho a partir de la siguiente unidad. Y pues ese concepto de inversión nosotros también lo podemos aplicar a los mecanismos de 6 barras, incluso si tenemos dos isómeros diferentes. Para el caso de Stephenson, hay 3 inversiones diferentes, porque no es lo mismo, por ejemplo, para el caso, voy a empezar con Watt, que es el más fácil, ¿no? Para el caso de Watt, no es lo mismo fijar un binario que fijar un ternario. Ahí están las dos inversiones. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no pueden ser 6 si el mecanismo tiene 6 barras? Por una simple razón, porque da igual cuál ternario fijes o cuál binario fijes, dada la simetría del mecanismo en cuanto a su movilidad, ¿no? No así con Stephenson, porque con Stephenson, sí, puedes tú aquí bloquear un ternario. Y aquí tú dices, pues aquí también un binario. La pregunta es, ¿por qué aquí este es una inversión diferente a esta si son binarios los dos? Por una sencilla razón. Este mecanismo no es simétrico en su movilidad. De este lado yo tengo un binario aquí solito, ¿no? Y acá yo tengo dos binarios. Con Watt da igual si lo fijo acá o lo fijo acá, porque de ambos lados voy a tener dos binarios. Pero en el caso de Stephenson, por un lado tengo un binario y por el otro, bueno, por un lado tengo un binario, perdón, y por el otro lado tengo dos. Entonces, la tercera inversión queda clara, es un ternario. Pero en la segunda inversión estoy fijando uno de los dos binarios del lado donde hay dos. Y del otro estoy fijando el binario que queda del lado uno, ¿no? Entonces, así es como se entiende el concepto de inversión. Vamos fijando diferentes eslabones y obviamente generamos diferentes tipos de movilidad. Cuestión que vamos a estar revisando en el siguiente video, enfocándonos en el mecanismo de 4 barras articulado, que por cierto aquí no lo puse porque ese es un tema que viene para la siguiente ocasión. Y pues por ahora sería todo. A partir de ahora hemos visto todos los mecanismos de un grado de libertad que vamos a estar revisando. Puede que durante el semestre vayan saliendo más, utilizando las técnicas que ya expliqué aquí, las técnicas de variedad, ya sea transformaciones, inversiones, o incluso también podríamos estar viendo algunos isómeros, ¿no? Pero sea como sea, al final de cuentas, el proceso de diseño de mecanismos no es, o síntesis, no es precisamente un proceso perfectamente estructurado, se requiere mucha imaginación e inventiva. Y es una de las habilidades que vamos a estar desarrollando durante el curso, en paralelo con la parte más estructurada, que es el análisis. Por ahora sería todo. Ya saben que si quieren apoyar este canal, no olviden suscribirse y darle like a este y a otros videos. Si tienen alguna duda o alguna sugerencia a partir de las preguntas que hice en el video, no olviden comentar. Yo trato de comentar lo más pronto posible. Y finalmente, pues, si ya están suscritos, denle clic a la campanita para que reciban notificaciones. Hasta luego.